7. Pueden recibir un sueldo para sostenerse ellos y a sus familias. El Catecismo de la Iglesia Católica plantea que los diáconos casados plenamente dedicados al ministerio eclesiástico merecen una retribución tal que puedan sostenerse a sí mismos y a sus familias. Sin embargo, aclara que si reciben un sueldo por trabajar o haber trabajado en una profesión civil, deben sostenerse a sí mismos y a sus familias, con lo que cobren por ese título. 8. La diaconía. De acuerdo a la Real Academia Española, la diaconía era el distrito y término en que antes estaban organizadas las iglesias para el socorro de los pobres y que tenía como responsable a un diácono. Este término también era usado para referirse a la casa del diácono. El Papa Francisco, en la reunión con los diáconos permanentes de Roma en 2021, manifestó su alegría porque en la diócesis se retomó la antigua costumbre de confiar una iglesia a un diácono para que se convierta en una diaconía. Por ello saludó al diácono casado Andrea Sartori, a quien se le encomendó la parroquia de San Estanislao. 9. Los diáconos en misa. La instrucción general del misal romano establece que la vestidura propia del diácono es la dalmática, que viste sobre el alba y la estola, pero precisa que la dalmática se puede omitir en caso de necesidad o por un grado menor de solemnidad. Tampoco es necesario el cíngulo, es decir, el cinturón, si el alba se adapta bien a su cuerpo. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos presenta varias funciones que el diácono desempeña durante la misa, como proclamar el Evangelio, distribuir la comunión y despedir al pueblo diciendo: pueden ir en paz. 10. Los diáconos están en aumento. Vatican News, al servicio informativo oficial del Vaticano, señala en un artículo de abril del 2024 algunos aspectos básicos de la Iglesia Católica entre el 2021 y el 2022. Allí presenta que el número de diáconos permanentes continúa incrementándose. El número de diáconos aumenta en 2022 un 2% respecto a la fecha del año anterior, pasando de 49.176 a 50.150 unidades. La cifra está mejorando en todos los continentes a un ritmo significativo. 11. Su sacramentalidad. En 2002, la Comisión Teológica Internacional publicó un documento titulado El diaconado, evolución y perspectivas, aprobado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación, hoy Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y luego Papa Benedicto XVI. El texto presenta que existe una línea doctrinal que viene desde San Porciano, finado en 1334, teólogo dominico, en la que se plantea que la ordenación sacerdotal es sacramento, mientras que las demás órdenes, como el diaconado, son solo sacramentales, signos sagrados con los que los fieles se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos. Sobre el Concilio Vaticano II menciona que no había unanimidad sobre la naturaleza sacramental del diaconado. Si el Vaticano II habló con cautela y de costado de la índole sacramental del diaconado, se debió no solo al deseo de no condenar a nadie, sino más bien a la incertidumbre doctrinal. No obstante, indica que existe una gran mayoría de teólogos que está a favor de la sacramentalidad del diaconado, pero añade que esto constituye un elemento integrante de gran parte de las propuestas favorables al diaconado para las mujeres. Considerar el diaconado como una realidad sacramental constituye la doctrina más segura y más coherente en la práctica eclesial, reafirma el documento de la Comisión Teológica Internacional. Les recuerdo que con respecto a su sacramentalidad del diaconado, son cuestiones que aún se debaten. Por ejemplo, el punto número 12, las diaconisas. En la carta a los romanos se habla de la hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cancreas. Aquí el apóstol San Pablo pide que la acojan en el Señor y la ayuden. El documento de la Comisión Teológica Internacional da a entender que en aquel contexto la palabra diácono se usaba en sentido muy general, solo como servidor. No obstante, a partir del siglo III empieza a tomar más notoriedad la figura y el servicio de la diaconisa, como ayudar en el bautismo de las mujeres, hasta que fue desapareciendo del ámbito eclesial. Las constituciones apostólicas del siglo IV indicaban: la diaconisa no bendice
y nada hace de lo que le corresponde hacer a los presbíteros y diáconos, pero guarda las puertas y asiste a los presbíteros en el bautismo de las mujeres a causa de la decencia. Aunque el tema del diaconado femenino no aparece en el Instrumentum Laboris II del Sínodo de la Sinodalidad, cuya segunda fase se celebrará en octubre de este año, el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, dijo en rueda de prensa del 9 de julio que el Papa Francisco ha pedido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe que estudie la participación y el liderazgo de las mujeres en la Iglesia Católica, incluida la posibilidad de mujeres diáconos, para publicar un documento sobre el tema. Poco antes, en una entrevista con la cadena estadounidense CBS News en mayo del 2024, el Papa manifestó que no estaba abierta la posibilidad de un diaconado femenino con órdenes sagradas. Antes del encargo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Papa Francisco había creado 2 comisiones para el estudio de las diaconisas en la Iglesia Católica, una en 2016 que se cerró sin llegar a un consenso y la segunda en 2020, luego que la mayoría de participantes del Sínodo de la Amazonía realizada en 2019 se expresara a favor del tema. En Querida Amazonía, la exhortación apostólica del Papa Francisco luego del Sínodo, el Papa alienta a las mujeres a participar en la Iglesia, pero no en los ministerios ordenados del diaconado o el sacerdocio. Un artículo de Abel Camasca para Ciprensa.com.